El Rey Oscuro, de C.S. Pacat, capítulo 15. Despertó con Violet tironeándole del hombro. «¡Está pasando algo!». Salió aturdido del sueño, a pesar de que ella casi lo había sacado de la cama, tirando de él sobre el caos de colchas hacia la ventana. Tenía razón, estaba ocurriendo algo en las murallas. Podía ver a un grupo de siervos reunidos en la oscuridad, sin antorchas. Creyó advertir la silueta de Yannick, el gran genízaro. «Vamos, descubriremos qué está sucediendo». Violet le alcanzó su túnica de novicio. Los salones estaban desiertos, era muy tarde. Fuera se agazaparon en la noche helada tras una carreta, escondiéndose en la oscuridad. Will veía al gran genízaro esperando con su larga túnica azul y a su lado, con una capa blanca, la figura más pequeña y delgada de la sierva mayor. Había otros 6 siervos, reunidos con ellos, incluyendo a Leda, la capitana. Todos tenían los ojos clavados en la puerta. Caballos blancos y sus jinetes vestidos de blanco aparecieron como una visión en la arcada. Una expedición secreta, pensó Will. No era la primera vez que veía a los siervos retornando de una misión, pero nunca en la madrugada, mientras sus superiores los esperaban en la oscuridad sin antorchas. Mientras observaba, vio que los siervos que regresaban estaban malheridos, 2 derrumbados sobre sus sillas, los otros 3 apenas capaces de cabalgar erguidos. Y de las 2 docenas de caballos blancos, solo los 5 primeros iban montados por siervos. Los demás no tenían jinetes y portaban sacos grises que no tenían la forma correcta para ser mercancía. Leda se apresuró a sujetar a Justice mientras éste desmontaba de su caballo con evidente dolor. Le acercó un frasco a los labios para administrarle unas aguas de los orides. Otros hicieron lo mismo para ayudar a los siervos cubiertos de sangre. Will volvió a mirar a los caballos sin jinete y se dio cuenta, horrorizado, de lo que estaba observando. Los sacos grises no eran mercancía, eran cuerpos envueltos. «¿Marcus?», preguntó Yannick, y Justice, con la expresión de derrota más intensa que Will había visto nunca, negó con la cabeza. «Así que has vuelto sin él», dijo una voz. Will se giró para ver a Cyprian, de pie en los peldaños del alcázar. Debió despertarse y bajó para ver qué estaba pasando, pero Cyprian no estaba escondido detrás de una carreta como Will y Violet. Había acudido con un blasón para desafiar a Justice directamente. Hizo una mueca de furia. «¡Otra vez!». «Cyprian», dijo su padre, dando un paso adelante. «Este no es el momento. Pero, por supuesto, tú has sobrevivido. Se te da bien sobrevivir mientras dejas atrás a mi hermano». «He dicho que ya es suficiente, Cyprian», repitió el gran genízaro. «No», dijo Justice, apartándose de los brazos de Leda para erguirse por sí mismo. «Merece saberlo». Justice tenía el rostro grisáceo por el cansancio. La sangre empapaba su sobreveste blanca. A Will le dio un vuelco el corazón. ¿Quién podría haberle hecho aquello a un escuadrón de siervos? «Encontramos el convoy que transportaba a Marcus», le explicó Justice. «Estaba justo donde nuestra información decía que estaría». Su expresión cambió. Pero Marcus no estaba allí. Era un señuelo para una emboscada. James estaba allí. «James», pensó Will, con un hormigueo en la piel y toda su atención concentrada en el nombre. Lo sintió como lo había hecho en el río, cuando lo vio, y fue incapaz de mirar a cualquier otra cosa. «El traidor», dijo Cyprian con una nueva dureza en la voz. «¿Él os ha hecho esto?». «Una bruma bajó sobre el valle», comenzó Justice. «Nos proporcionó la cobertura perfecta. Vimos el convoy, 4 carruajes con el escudo de armas de Simon. Creímos que lo teníamos». Will se imaginó a los siervos cabalgando hacia el valle envuelto en niebla, sus espectrales siluetas blancas descendiendo sobre los 4 brillantes carruajes negros. «Estábamos cargando cuando los primeros jinetes se elevaron sobre sus sillas», dijo Justice. «Quedaron suspendidos en el aire y sus cuerpos comenzaron a sacudirse. Ante nuestros ojos, sus huesos se quebraron y su carne se rasgó. Vi la armadura de Brescia arrugarse como si fuera papel. Siervos colgando sus fuerzas, flotando en la bruma, mientras su cuerpo se fracturaba y se contorsionaban en formas antinaturales. Horripilante e imposible, pero Will había visto a James levantar una caja con un poder imposible. ¿Por qué no alzar un cuerpo, moverlo, romperlo a tu voluntad? Fue un caos. Gritaron. Los caballos viraron y tropezaron unos con otros. Pedí la retirada, pero era demasiado tarde, pues aquella fuerza invisible estaba suelta entre nosotros. No había modo de luchar contra ella. Casi no conseguimos regresar con vida. ¿Pero habéis regresado? ¿Nadie más fue capturado?». La voz brusca de Yannick. Justice asintió, tenso. Era obvio que regresar y traer a casa los cuerpos había tenido un precio, en vidas, en dolor, pero lo habían logrado. «No pueden luchar contra la magia.
Los siervos con su fuerza sobrenatural podían derrotar a cualquier fuerza combatiente en el mundo, pero no podían luchar contra lo que no podían ver. Por eso me necesitan. Creen que yo sí podré. A Will se le revolvió el estómago al recordar sus lecciones fallidas, su incapacidad para iluminar el árbol de piedra o para mover la llama de una única vela. Los siervos están perdiendo ante Simon. Están seguros aquí, pero ahí fuera, él se está haciendo demasiado poderoso. Leda sostuvo a Justice de nuevo, rodeándole los hombros con un brazo. Este llamó a Yannick y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los oía. Entonces habló en voz baja. Gran Genízaro, si no liberamos pronto a Marcus. Aquí no, dijo Yannick. Will siguió la mirada de Yannick y vio siluetas en la entrada, un pequeño grupo de otros novicios que se habían escabullido detrás de Cyprian y estaban mirando. Will vislumbró a Emery, pálido y con los ojos muy abiertos, y a Beatrix todavía en camisón y con una manta sobre los hombros. La sierva mayor dio un paso adelante. «Todo el mundo a la cama. Tenemos heridos a los que atender». Escoltaron a Cyprian y a los demás novicios, pero Will y Violet siguieron escondidos peligrosamente cerca de Yannick y la sierva mayor. Él intentó quedarse muy quieto, casi sin respirar. «El traidor juega con nosotros». Yannick mantuvo la voz baja, pero estaba cargada de desprecio. «Sabe que haremos cualquier cosa por recuperar a Marcus», dijo la sierva mayor. «Es culpa mía. Soy yo quien... El traidor. Lo tenía y se me escapó de las manos. Ahora Simon tiene el poder que necesita para terminar con nosotros uno a uno. Entre él y lo que quiere, solo nos interponemos nosotros», dijo la mujer. Will se estremeció. Estaba hablando de él. Creía que podía detener al Rey Oscuro. ¿Basándose en qué? ¿Un par de palabras de una antigua lengua y una imagen de una dama en un espejo? «No puedes culparte», le dijo la anciana a Yannick. «Tú no podías saber que se convertiría en el traidor cuando...» Se detuvo, tambaleándose ligeramente sobre los adoquines desiguales. Yannick se apresuró en su ayuda, la tomó del brazo y dejó que apoyara su peso en él. «Eufemia, no es nada, he tropezado. ¿Estás segura?» «Sí, estoy segura», sonrió a Yannick y le puso una mano tranquilizadora en el brazo. «Estoy segura, Yannick, no hay necesidad de preocuparse. Ahora vamos, tenemos que hablar». Los últimos supervivientes habían desmontado y los siervos del patio comenzaron a desatar los sacos grises, mientras otros se alejaban con los caballos que habían perdido a sus jinetes para siempre. La sierva mayor habló por fin. «Leda, Justice, seguidnos». Will intercambió una mirada con Violet. Los siervos siguieron a la sierva mayor sin decir nada, en silencio. Los jóvenes abandonaron la protección de la carreta, esperaron a que el camino estuvo despejado y después lo siguieron también. El despacho del gran Genízaro estaba en lo más profundo del alcázar. A través de la rendija de la puerta, Will vio que estaba lleno de libros. Incluso la mesa estaba abarrotada de manuscritos y pergaminos. Como gran Genízaro, Yannick tenía que supervisar todo el trabajo que los Genízaros hacían en el alcázar, y eso incluía los aspectos académicos, la enseñanza de la historia y el mantenimiento de los registros. A través de la rendija, Will podía oír sus voces susurradas. «Esta es la primera vez que James se enfrenta a un escuadrón», estaba diciendo Justice. «El año pasado no habría ganado en esta refriega. Cada día que pasa se hace más fuerte. Está adquiriendo su verdadero poder y él lo sabe. Nos atrajo a esa batalla, seguro de que ganaría». Respondió una voz de mujer que podía haber sido la de Leda, pero Will no entendió lo que dijo. Miró a Violet y ambos se acercaron más a la puerta. «Cada año son menos los siervos nacidos en el alcázar», dijo Justice, «y menos aún los que son llamados del exterior. Tenemos muy pocos novicios, y de ellos apenas un puñado sería lo bastante fuerte para beber del cáliz y convertirse en siervos. Cyprian, sí. Beatrix, Emery quizá, pero los demás...» Yannick frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?» «Pronto podríamos no ser suficientes para luchar». «¿Esa es la intención de Simon?», preguntó Yannick. «¿Aniquilarnos uno a uno?» «Despejarle el camino a su señor», contestó la sierva mayor. Se produjo un horrible silencio mientras todos asimilaban las palabras, y Will casi pudo sentir la tensión que crecía en su estela. «¿No hay genízaros que tengan la fuerza para beber del cáliz?», la voz de Leda. «Muchos de los que visten de azul anhelan hacerlo de blanco». «Si yo fuera lo bastante fuerte como para beber del cáliz, ya sería un siervo», dijo Yannick. «Pero no lo soy. No puedo beber, como no puede hacerlo nadie de sangre débil. Es demasiado peligroso». «Tenemos al muchacho», apuntó la sierva mayor. «El muchacho, él no es nada, no muestra señal alguna de ningún talento, ninguna chispa de poder. La estirpe de la dama murió con su madre». «Tal vez haya llegado el momento de contárselo a los demás», dijo Justice. «La verdad, sobre Marcus,
sobre los planes de Simon. Los novicios y los jenízaros merecen estar advertidos. ¿Y romper nuestro juramento sagrado? Si los demás supieran lo que está ocurriendo en realidad, si lo supieran, habría pánico, caos, y entonces, ¿cómo podríamos...? Yannick se detuvo. Will sintió un hormigueo de inquietud. ¿Has cerrado la puerta? Eso creo, dijo Leda. Vamos, murmuró Will, y Violet y él se empujaron y tiraron el uno del otro para alejarse rápidamente. Terminaron agazapados detrás de una columna, tras doblar varias esquinas, adentrándose en el alcázar. En silencio, aunque la carrera los había hecho jadear, esperaron a que los pasos se disiparan. Es peor de lo que nos dijeron, apuntó Will cuando supieron que estaban solos. Simon se está haciendo más fuerte y nadie puede detenerlo. Ni siquiera yo, pensó, y las palabras se cernieron en el aire aún sin haberlas pronunciado. Will, comenzó Violet. El gran Genizaro tiene razón, dijo Will. No puedo usar magia. En todo este tiempo no he iluminado el árbol ni movido la llama. Detuviste la espada en el barco de Simon, yo lo vi. Los siervos luchan por sus vidas, replicó Will. Creen que puedo ayudarlos, pero ¿y si no soy? ¿Y si no puedo? Lo eres. Lo serás. ¿Cómo lo sabes? La miró. El cabello le había crecido lo suficiente para comenzar a recogérselo al estilo de los siervos, y eso la hacía parecer uno de ellos. No lo sé. Lo presiento, dijo Violet. Encajas, incluso más que los siervos. Es como si esos salones hubieran sido construidos para ti. Es la misma sensación que tengo cuando oigo hablar a la sierva mayor o cuando descubro alguna de las antiguas leyendas. De algún modo, parece estar bien. Era ella quien encajaba. Había conseguido dominar los ejercicios con la espada que practicaban los novicios, comía con ellos y hablaba con ellos. Habían aceptado su presencia, como si hubieran olvidado que carecía de la sangre de siervo. Parecía una guerrera de antaño, caminando por los pasillos con sus anticuadas ropas. Mi madre lo habría conseguido, dijo Will. Ella era dura. Ahora me doy cuenta, cuando recuerdo lo que hizo, lo que... Tú eres su hijo, dijo Violet, y Will inhaló temblorosamente y cerró los dedos sobre la cicatriz de su palma. Asintió. Se levantaron y descubrieron que la estancia donde habían ido a parar era vieja y estaba derruida. Una enorme columna caída atravesaba su centro, con trozos de piedra todavía cerca de la posición destrozada, aunque parecía haberse desplomado hacía siglos. La arquitectura allí era diferente de la ciudadela principal y le recordaba el estilo antiguo de las cámaras cercanas al árbol de piedra. ¿En qué parte del alcázar estamos? Violet dio un paso por la habitación. Creo que es el ala oeste, la zona prohibida del alcázar, pensó Will. ¿Crees que nos meteremos en un lío por haber entrado aquí? No, si no lo descubren. Ten cuidado por donde caminas, dijo Will mientras miraba el polvo que no había sido perturbado en mucho tiempo. Estaba oscuro, así que volvió sobre sus pasos y regresó con una antorcha de uno de los apliques del muro a su espalda. Avanzaron de habitación en habitación, mirando las viejas tallas y los frescos. Vieron una puerta de piedra demasiado gruesa como para abrirla. Tenía una inscripción grabada. Will se descubrió mirando fijamente las palabras. Que entren solo aquellos que puedan, leyó Will con un escalofrío, solo para encontrar a Violet mirándolo con una expresión extraña. ¿Puedes leerlo? Él asintió. ¿Cómo? No lo sé, solo puedo. Recordó la reacción de Farah cuando lo oyó pronunciar las palabras. Lo había mirado fijamente, aunque nunca le preguntó por ello. La verdad es que pronunciar las palabras de la antigua lengua lo hacía sentirse raro, igual que la sensación de familiaridad que le provocaba el alcázar lo hacía sentirse raro. Como si fuera algo que debiera recordar y no pudiera, un fantasma en el límite de su visión. Es como si siempre lo hubiese sabido. Que entren solo aquellos que puedan, repitió Violet. Nosotros no podemos entrar, es piedra sólida. ¿Y? Dijo Violet. Lo apartó con el hombro y puso las palmas sobre la piedra. Después usó su fuerza para empujar la puerta. Para asombro de Will, la puerta se abrió con un sonido grave y resonante. La antorcha que él sostenía les permitió ver en la oscuridad unos peldaños que conducían hacia abajo. «Creen que solo los siervos son lo bastante fuertes para mover esta puerta», dijo Violet con una pizca de arrogancia en su voz. «¿Dónde estamos?», le preguntó Will. Levantó la antorcha mientras descendían las escaleras hasta una oscura cripta subterránea. Avanzaron en un pequeño círculo de luz. A su alrededor se extendía una biblioteca espectral, con estantes de 3 o 4 plantas de altura que desaparecían en la oscuridad. Los libros estaban encuadernados en cuero, pero eran tan antiguos que la piel se había descolorido.
Sus lomos estaban tan blanqueados como huesos, así que la estancia casi parecía un cementerio. Ali Corny leyó en la tinta negra escrita en el lomo de uno. Prefecaris, decía otro. Atravesaron la extensa sala, tan silenciosa como una tumba. Estos son restos de animales, dijo Violet en voz baja y sorprendida cuando entraron en una segunda sala. Allí los rodearon los vestigios de las bestias. Un puñado de escamas demasiado grandes para ser de una serpiente, una garra que brillaba como el cristal, un pico inmenso, un montón de dientes, pezuñas, huesos y órganos de aspecto extraño. Will vio algunos fragmentos de armas de caza, la punta de una lanza, 2 garfios, parte de un tridente. En el muro sobre sus cabezas pendía un asta que, al acercársela a los labios, emitiría una única nota. Un cuerno, pensó, para llamar a animales que ya no existen. Will levantó la antorcha y encaró el camino que conducía a la tercera sala. Esta estaba llena de artefactos. Había piedras colgadas de las paredes que mostraban fragmentos de inscripciones grabadas. Vio parte de una campana, la mitad de una escultura de mármol con un brazo blanco extendido, un arco sin cuerpo que no formaba parte de la habitación, sino que lo habían traído de otro sitio. ¿Qué es este lugar?, preguntó Violet en voz susurrada. Esto es lo que queda, contestó Will. Se le erizó la piel cuando se dio cuenta de ello. Las inquietantes esculturas y los fragmentos de arquitectura que lo rodeaban era todo lo que quedaba de un mundo perdido. Había partes de armas, una empuñadura sin hoja, un pomo de nácar, la mitad de un casco, un guantelete como el que había visto marchitando las hojas de la enredadera. ¿Qué habría sido de los grandes ejércitos que habían luchado para proteger el mundo? Pero conocía la respuesta. Habían desaparecido. Habían desaparecido como huellas de paso tras una tormenta. Vio algunos artículos más sentimentales. Un vial roto, un cuenco para beber, un peine infantil. En el otro extremo de la sala, un rayo de luz de luna atravesaba el techo para iluminar un pedestal de piedra, como si lo que hubiera allí fuera valioso e inusual. Will leyó las palabras. El cuerno que todos buscan y nadie encuentra. Sobre el pedestal había una caja abierta de madera lacada, exponiendo el cuerno blanco de un animal que solo conocía por las leyendas. Era más largo que sus 2 manos extendidas, una espiral nacarada que giraba desde una base gruesa hasta una punta afilada y fina. A diferencia del resto de artefactos de la estancia, brillaba como una lanza de luz. Limpio y respetado por el polvo y el tiempo, era como un rayo directo al corazón. Un unicornio, dijo Violet, en voz baja y sobrecogida, y Will recordó que la joven era una leona. Estaba extendiendo los dedos. Es como si los humanos se lo hubieran cortado. Violet rozó la amplia base del cuerno, pulido y después cerrado e irregular, como si hubieran comenzado cortándolo y después lo hubieran quebrado. Como el tocón de un árbol, pensó Will, y una visión lo apresó. Caballos blancos cargando en el campo de batalla como una ola al romper. Algunos con jinetes armados con espadas brillantes y otros con sus largos cuernos preparados como lanzas letales. Se enfrentaban a una tormenta inminente de sombras negras y a Will le latió con fuerza el corazón, porque sabía que no sobrevivirían, pero que estaban arremetiendo de todos modos, imposiblemente valientes. Había una respuesta allí, aunque en la distancia oyó que Violet decía, «Will». Levantó la mirada, pero no hacia ella. Miró un arco negro cortado en la piedra del muro. Había otra cámara. Tomó su antorcha y caminó hacia ella, como si una fuerza lo atrajera. Podía oír a Violet a su espalda diciendo, «Will, ¿a dónde vas?». La ignoró. Había unos peldaños que descendían hasta una habitación, más pequeña que las demás y sumida en la negrura. No era una oscuridad ordinaria. Era tangible y tan envolvente que parecía oscurecer la antorcha en lugar de ser iluminada por ella. Violet corrió por las escaleras tras él y se detuvo en seco al llegar abajo, como si la densa y opresiva oscuridad la repeliera. Había algo más allí. Eso fue lo que la sierva había dicho en el barco antes de que la espada corrupta se despojara de su contenedor. Aquella era la misma sensación, pero más intensa, como si lo que estaba allí fuera más oscuro y más peligroso de lo que la llama negra de la espada pudiera ser nunca. Pero se sentía atraído hacia ello, como si notara una presencia llamándolo. Dio otro paso hacia adelante. Will sentía lo que detenía a Violet, la turbia inmoralidad, y aún así no podía parar. El corazón le latía con fuerza.
Todas las respuestas que buscaba parecían contenidas en la promesa de lo que se cernía en el aire ante él. No era la espada corrupta, era otra cosa. Al principio le pareció simple, un trozo de roca negra, como si estuviera suspendida. Colgaba en el centro de la estancia, rotando con lentitud. Levantó la antorcha para verla, pero la luz no surtió efecto. Era tan negra que parecía succionar toda luz de la estancia. Un vacío interminable, un terrible agujero que quería consumirlo todo en el mundo. Lo llamaba, como un abismo llamaría a quien pudiera lanzarse, llevándolo hasta su borde para susurrarle que saltara. Quería tocarla. Extendió la mano y cuando la punta de sus dedos rozaron su superficie, sintió una terrible puñalada de frío. Contuvo el aliento y la conmoción lo atravesó. Vio los 4 tronos vacíos del alcázar, pero había 4 figuras resplandecientes sentadas en ellos, majestuosos reyes de ropajes brillantes y llamativos. Pero, mientras los miraba, 3 comenzaron a cambiar. Sus rostros se descamaron y sus huesos se volvieron transparentes, hasta que solo fueron horribles versiones sombrías de sí mismos. Y entonces vio una silueta alzándose sobre todos ellos, con una corona deslucida y fuego negro en los ojos. ¡Para! Contuvo un grito mientras tiraban de su brazo con fuerza hacia atrás y se descubrió mirando el rostro de la sierva mayor, sus ojos brillantes y severos. Tenía las manos en sus hombros, reteniéndolo. «¡No la toques! Esa roca es la muerte». Su voz era tan implacable como sus ojos, una expresión que nunca antes había visto en ella. «Incluso el más mínimo roce te matará». Will parpadeó y miró la cámara. Parecía que lo habían sacado de un sueño o de un encantamiento. La sierva mayor había entrado tras ellos y pasado junto a Violet, que los miraba desde las escaleras con preocupación. «¿Matar?», repitió, confundido. Las manos de la anciana sobre sus hombros hicieron que entrara en calor. Su presencia tenía el efecto contrario al de la piedra. La mujer parecía emanar una calidez consoladora, como el fuego de una acogedora chimenea. A su lado, la luz de la antorcha era más brillante. Miró de nuevo la piedra suspendida. Habría jurado que la había tocado. ¿No lo había hecho? Todavía podía sentir su frío, ver esas figuras transformándose en sus tronos. ¿Lo habría imaginado? Sintió la abrumadora necesidad de colocar la palma contra la roca para asegurarse. «Por eso la guardamos donde nadie puede entrar», le dijo la sierva mayor, con expresión incisiva. Todavía absorto en la roca, pasó un instante antes de que Will recordara que Violet y él no debían estar allí. Se sonrojó. «Solo estábamos...» «Sí, lo sé. Ambos tenéis la costumbre de estar en lugares donde no debéis estar». Pero su tono era amable. Con una mano cariñosa en su brazo, comenzó a dirigir a Will hacia el arco donde los esperaba Violet. La muchacha se introdujo de inmediato en el círculo de luz de la antorcha de la sierva mayor, como si fuera un santuario que los pudiera proteger a los 3 de la roca. «¿Qué es eso?». Will se giró para echarle una última mirada. La llama de su antorcha rozó su superficie y desapareció por completo, como si cayera en la profundidad sin fin. Todavía sentía su atracción y no quería apartar los ojos de ella. «Es el objeto más oscuro y peligroso que poseemos», le dijo la sierva mayor, de nuevo con preocupación mientras seguía su mirada. «Es la roca tenebrosa». «La roca tenebrosa», dijo Will. Las palabras le provocaron un escalofrío. Recordó a los caballos blancos galopando hacia un ejército de turbulentas sombras negras, la última y desesperada carga de la luz. La sierva mayor asintió. «Una vez me preguntaste qué fue de los 4 reyes». «Los tronos, aquellos 4 tronos vacíos. Hace mucho tiempo, en el mundo antiguo, hubo 4 grandes reyes», le había dicho Justice. «No siempre fue el alcázar de los siervos. En el pasado fue el alcázar de los reyes». «Justice nos contó que 3 de ellos se unieron al Rey Oscuro», dijo Will, «y que el 4º huyó y desapareció para siempre». «Eso es solo parte de la historia», replicó la sierva mayor. Rodeada como estaba por los fragmentos de piedra y la arquitectura recuperada del mundo antiguo, sus palabras tenían un peso extra. Los 3 hicieron un trato terrible. Juraron servir al Rey Oscuro a cambio de poder. Él les concedió un poder que superaba el de cualquier humano durante el transcurso de una única vida mortal. Pero a su muerte se transformaron. Se convirtieron en monstruosas criaturas de sombra totalmente sumisas a la voluntad del Rey Oscuro. ¿Criaturas de sombra? Tan incorpóreas como la noche. Nadie podía tocarlas, ningún muro podía contenerlas, ningún guerrero podía luchar contra ellas. No puedes golpear a una sombra, tu espada la atravesaría como si fuera humo,
pero una sombra puede golpearte, abatirte y matarte. Eso las hacía invencibles. Los reyes sombríos. Casi podía saborearlo, el polvo, la muerte y el horror. Una oscuridad eterna que se los tragaría a todos. El círculo de luz en el que estaban le pareció de repente muy pequeño. ¿Cómo detuvieron a los reyes sombríos? Nadie lo sabe, contestó la anciana, pero están atrapados en esa roca y no debemos permitir que escapen. En su visión de los reyes sombríos había visto una figura incluso más terrible alzándose sobre todos ellos, el rey oscuro, el rey de reyes, mayor que cualquier sombra con su deslucida corona. Era como si los reyes sombríos caminaran ante él, despejando el camino para su señor. Y de repente, Will comprendió por qué no podían dejarlos salir. Un instante después, la sierva mayor pronunció las palabras. Son uno de los augurios. Ellos anunciarán el regreso del rey oscuro. Como James, pensó Will, y se estremeció. La sierva mayor examinó su rostro durante un largo momento y después continuó, con ojos serios. Simon quiere conjurar su propia sombra. Es el primer paso para el regreso del rey oscuro. El rey oscuro creó muchas criaturas así. Engrosaron las filas de sus ejércitos, invencibles en el campo de batalla. Solo los que poseían la magia más poderosa podían combatirlos. Si Simon consiguiera conjurar aunque sea solo una sombra, esta sería un oponente devastador. Ahora que la magia ha desaparecido del mundo, ningún mortal podría detenerla. Pero los reyes sombríos eran mucho peores, más rápidos, más fuertes y con un deseo más intenso de destrucción. Los reyes sombríos comandaron al ejército de sombras sobre sus corceles de pesadilla. Quebraron las defensas de las ciudades de luz más importantes y extendieron la oscuridad sobre la tierra, porque ni la fuerza ni la magia podían detenerlos. Aunque una única sombra nos resulte aterradora, esto no sería nada comparado con el implacable horror de los reyes sombríos. Si escaparan, la noche caería para siempre y él se alzaría en la oscuridad, como el eclipse final que terminaría con nuestro mundo. Es Marcus, dijo Will. Estaban de vuelta en su dormitorio. Sus muros circulares y la luz naranja de las lámparas lo hacían sentirse seguro después de abandonar las inquietantes profundidades de las salas subterráneas del Alcázar. Will habló con el corazón desbocado. Apenas había conseguido contener las palabras hasta que se quedó solo con Violet. En ese momento, mientras ella trepaba sobre las colchas donde solían sentarse juntos a menudo, soltó todo, pronunciado con urgencia. ¿A qué te refieres? La razón por la que Simon casi ha conseguido el regreso del Rey Oscuro. Marcus sabe cómo conjurar una sombra. Violet abrió los ojos con sorpresa. Habían pasado muchas noches haciéndose compañía, en su dormitorio o en el de él. Violet con una espada y él con una vela, practicando sus lecciones por separado. Todo aquello parecía muy infantil, ahora que él había adivinado la verdad. Ya has oído a la sierva mayor. Ha dicho que conjurar una sombra es el primer paso para invocar al Rey Oscuro. Simon debe de estar intentando sacarle el secreto a Marcus. Los siervos eran fuertes, pero ¿cuánto tiempo aguantarían bajo tortura? Y si no podían enfrentarse a James, ¿cómo lucharían contra una sombra que ningún arma podría atravesar? No puedes golpear a una sombra, pero una sombra puede golpearte a ti. Por eso están tan desesperados por traerlo de vuelta, dijo Violet con lentitud. Todas las misiones al otro lado de la muralla, el sacrificio de docenas de siervos. Will no podía dejar de ver a los tres reyes sombríos en sus tronos, criaturas imponentes y terribles al servicio de otro más fuerte que todos ellos, el Rey Oscuro, que parecía cernirse sobre sus tronos como un dios sobre el cielo. Simon era el descendiente del Rey Oscuro. Simon quería su propio ejército de sombras. Y si Marcus le decía cómo conjurarlo, se alzará. Será el eclipse final. Cobraron sentido todas las expresiones tensas, las conversaciones en susurros, el miedo que yacía bajo sus palabras. Los siervos estaban asustados, pero cabalgaban de igual manera hacia la muerte. Su orden había perdurado siglos, protegiendo los secretos del mundo antiguo para que, si el Rey Oscuro regresaba alguna vez, alguien recordara y estuviera allí para detenerlo. Tienen que recuperar a Marcus. Es el único modo de detener a Simon. Los siervos creían que aquellos eran los últimos días, que Simon estaba a punto de conseguir el regreso del Rey Oscuro. Pero no pueden, ni siquiera saben dónde está. Y si no podían recuperar a Marcus, Simon desataría aquella terrible oscuridad, aquel frío. Will lo sentía en sus huesos. ¿Cómo rescatas a un hombre al que no puedes encontrar?, le preguntó Will a Violet, mirándola.
La muchacha se levantó abruptamente de la cama y caminó hasta la ventana, desde la que veía la puerta. Todavía no había amanecido, así que el paisaje estaba oscuro. Los únicos puntos de luz eran las antorchas sobre las almenas y el resplandor ardiente de la última llama. Violet parecía estar debatiéndose. Su silueta en la ventana había cambiado desde que llegaron allí. Seguía siendo delgada e infantil, pero el entrenamiento constante había ampliado sus hombros un poco. También mantenía la cabeza más alta y su postura era más recta. Cuando se giró para mirarlo, había gran severidad en sus ojos, como si la desgarrara una dolorosa decisión. «Ellos no pueden encontrarlo», le dijo, «pero quizá pueda yo».